Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Conversamos en El Acento, tu punto de referencia, con Isidro Cisneros. Isidro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un enorme gusto compartir con tu amable audiencia estas reflexiones. El gusto es para nosotros, Isidro. ¿De qué conversamos este día? Bueno, en términos generales yo lo denominaría el problema de la construcción social de las ideas. Y en términos específicos, pues nos vamos a referir a la gran filósofa Hannah Arendt y una biografía intelectual que salió este año, que está haciendo, dejando mucho que muchos comentarios y reflexiones, porque ilumina aspectos de la vida de la filósofa alemana después convertida a la nacionalidad norteamericana, que eran pocos conocidos. Entonces, el libro justamente lleva por título Hannah Arendt, una biografía intelectual. Fue publicado en la ciudad de Barcelona por la casa editorial Anagrama este año del 2025. El autor es Thomas Meyer, profesor de filosofía en la Universidad de Múnich. Es considerado un experto en la obra de Hannah Arendt, además de ser mundialmente reconocido como su más importante biógrafo. Y entre paréntesis, recordar que en mi Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano recientemente comentamos aquí un libro del profesor Thomas Meyer, que fue Hannah Arendt sobre Palestina, también publicado en este 2025. Pues bien, Alberto, este libro incorpora documentación nueva o hasta ahora poco usada, así como nuevos ángulos y la fusión entre vida personal, exilios, compromiso judío y su producción filosófica e intelectual. Hannah Arendt, como se sabe, fue una pensadora incómoda, judía en la Alemania nazi. Trabajó con el movimiento sionista antes de la creación del Estado de Israel. La detuvieron brevemente y huyó hacia Estados Unidos. Cuando se iba a crear Israel, manifestó su desconfianza en un Estado basado en una identidad étnica o religiosa, aunque fuera la suya, y después, en la posguerra, definió el totalitarismo poniendo en paralelo el nazismo y el estalinismo, una idea no apta para ganar amigos, por lo menos en la izquierda de ese momento. También cubrió el juicio del nazi Adolf Eichmann en Jerusalén y escribió crónicas por las que mucha gente sostuvo que era una judía con autoodio, y en ese contexto creó la idea de la banalidad del mal, una idea compleja y arriesgada. No solo son monstruos necesariamente los que hacen el mal, decía, pueden ser también personas comunes y tal vez demasiado obedientes. Agregaba que sin reflexión cualquiera puede cometer atrocidades. No era y no es una pensadora fácil. Y en este contexto el autor Thomas Meyer propone ver a Hannah Arendt no solo como una filósofa política o teórica del totalitarismo, sino como alguien cuya vida personal, cuyas experiencias concretas de exilio, su compromiso humano, su contexto judío, sus amistades, sus amores, sus emociones, lecturas, dilemas morales y otros aspectos influyeron de manera decisiva en la formación de su pensamiento. El autor no separa la vida y la obra, sino que más bien las entrelaza profundamente. Se trata de una biografía intelectual, esto es, no solo describir hechos biográficos, sino mostrar cómo los momentos biográficos configuraron los contextos, los conceptos y las teorías sobre el totalitarismo, la condición humana, la responsabilidad, la acción política y la banalidad del mal, entre muchos otros temas que desarrolló la filósofa. Un elemento clave es que el autor aporta nueva documentación que permite matizar o corregir algunas ideas anteriores sobre Hannah Arendt. De esta manera, el autor explora los orígenes familiares, culturales e intelectuales que marcaron a la teórica de la política desde su infancia hasta su juventud, mostrando cómo sus primeras influencias filosóficas y literarias prepararon el terreno para su posterior vida intelectual. Arendt dedica su primera gran investigación a Rael Varnhagen,
una mujer judía berlinesa del siglo XIX, conocida por su salón literario y sus cartas, y encuentra en ella una figura de transición entre el judaísmo ilustrado y la sociedad burguesa alemana. Su dilema de asimilación, identidad y exclusión se convierte en espejo y prefiguración de la propia existencia de Arendt. Posteriormente, el contacto con la tradición filosófica alemana y especialmente Kant, la hermenéutica y la fenomenología, prepara a Arendt para su encuentro decisivo con Martin Heidegger y Karl Jaspers en la universidad. El autor resalta que, aunque la familia buscaba integrarse plenamente en la vida alemana, su condición judía siempre suponía un límite social, y este sentimiento de extranjería en casa sería decisivo en Arendt, quien desde muy joven comprendió que la pertenencia podía volverse precaria y que la política define quién cuenta como miembro de una comunidad. Este descubrimiento temprano alimentará su posterior interés en las nociones de ciudadanía, exclusión y minoría. El autor también aborda los años cruciales de Arendt en París, 1933-1941, que fue un periodo de exilio forzado tras la llegada del nazismo a Alemania. París se convierte en un espacio de tránsito, pero también de aprendizaje. La ciudad le permite conocer a intelectuales exiliados como Walter Benjamin y Gershom Scholem, quienes influyen de manera decisiva en su forma de concebir la historia, la memoria y la comunidad. No obstante, la vida parisina está marcada por la amenaza constante de detención y deportación. La observación de las persecuciones nazis será la base para sus análisis sobre el totalitarismo, el antisemitismo y de la figura del apátrida. Ante el aumento de la persecución, Arendt logra emigrar a Nueva York en 1941 y aquí decide investigar las raíces del nazismo y del estalinismo, articulando historia, filosofía y política. Y finalmente, Alberto, el autor Meyer, introduce la idea de que Arendt opera en tres dimensiones simultáneas. En primer lugar, en una dimensión intelectual representada por su firme formación filosófica y su capacidad analítica. En segundo lugar, una dimensión ética y política representada por su compromiso con la acción, la responsabilidad y la ciudadanía. Y en tercer lugar, una dimensión mediática y profesional representada por su gran capacidad de comunicar ideas complejas a un público en general a través de artículos, conferencia y prensa. La intersección triádica de estas dimensiones hace de Hannah Arendt una intelectual pública, crítica y contemporánea capaz de influir en el debate social y político más allá de la academia, Alberto. Isidro, ¿tú crees que ahora se puede utilizar este concepto brutal, lo quiero yo definir de esta manera, de la banalidad del mal para definir parte de lo que vivimos actualmente? Yo digo que sí, Alberto, porque la historia de la humanidad, me parece a mí, es la historia de la inhumanidad, de la violencia, la guerra y formas muy concretas de construcción del enemigo político. Miremos a lo que pasa en Medio Oriente. Allí hay un genocidio y la gente pues ya no habla de él. Entonces el mal funciona como una banalidad social, porque hay noticias para quien las quiera ver, por ejemplo, de cómo los soldados israelíes se entretuvieron por lo menos durante la última fase del conflicto, pues disparándole a los niños. Si eso no es banalidad del mal, no entiendo qué es, o limitarles en su alimentación, provocar una escasez artificial, destruir toda la ciudad de Gaza, intentar invadir a través de unos colonos agresivos pues la ciudad de Cisjordania. Bueno, todo eso no tiene solamente una motivación política o económica, sabiendo que los territorios palestinos son ricos en minerales y en otros recursos naturales, sino que es más bien una cuestión de tipo político y humano. Y Hannah Arendt es muy importante en este campo porque ella vivió muchos años como apátrida.
Hitler le quitó la nacionalidad alemana, en tanto ella encontraba un país que la pudiera acoger, pues no tenía un pasaporte, y ahí es donde ella reflexiona sobre la humanidad y la deshumanización. Entonces concluye que Hitler pudo masacrar a 6 millones de judíos, homosexuales, gitanos y otras categorías sociales en los campos de exterminio de Polonia, justamente porque los redujo a una condición inferior al humano, que es lo que está pasando también en estos momentos en el Medio Oriente, donde pues los palestinos son considerados menos que humanos. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso de deshumanización que se relaciona directamente con la banalidad del mal, desde mi punto de vista, Alberto. Que yo comparto, Isidro Cisneros. Muchas gracias por esta reflexión y por recordarnos justamente la raíz de nosotros, los seres humanos, también en este aspecto. Que tengas una buena tarde, Isidro. Te agradezco, deseándote buen fin de semana y a tu amable audiencia también. Hasta pronto, Isidro. Pronto, chao. Chao, es Isidro Cisneros con esta recordatorio contundente de la tesis central de Hannah Arendt.